la invitación del Papa Benedicto para leer con pasión el catecismo, que procura una síntesis de la Sagrada Escritura. No es el primer catecismo de la Iglesia, ha habido tantísimos a lo largo de la historia. Tiene la finalidad, el catecismo de la Iglesia Católica, de impulsar la creatividad para la evangelización. Siguiente puntito. ¿Quiénes son los destinatarios del catecismo de la Iglesia? Ante todo son los obispos, el catecismo de los jóvenes. En 1992, Juan Pablo II expresó su deseo de que el catecismo se adaptara al lenguaje de cada grupo, a intelectuales, obreros, niños, jóvenes, etc. ¿Qué características tiene? Sigue la misma estructura del catecismo de la Iglesia Católica y bajo su título universal, Iucat, su diseño y portada idéntica para cada país, fue traducido del original alemán a 22 idiomas hasta ahora y vendido en 50 países. Está presentado en un formato de 527 preguntas y respuestas. En las respuestas se distingue el color negrita, presentando el contenido del catecismo de la Iglesia Católica. Y luego, en letra normal, viene una pequeña explicación con ejemplos y metáforas tomadas de la vida de los jóvenes. En los márgenes están las preguntas, entonces a los márgenes se encuentran citas bíblicas, textos de autores espirituales, santos y teólogos que iluminan el tema en cuestión. Y cada tema también viene ilustrado con una imagen elegida por varios jóvenes de diferentes países, y también vienen algunos cómics. ¿Cuál es la distribución del contenido? Al credo le da el 32%, a los sacramentos el 21%, a los mandamientos el 36%, a la oración cristiana el 11%. Bueno, termino mencionando esta invitación que hace el Papa. Estudien el catecismo con pasión y perseverancia. Sacrifiquen vuestro tiempo para ello. Estúdienlo en el silencio de su recámara. Léanlo en dos. Si son amigos, formen grupos y redes de estudio. Intercambien ideas en internet. Deben conocer su fe con la misma precisión que un especialista de informática conoce el sistema operativo de una computadora. Deben conocerlo como un músico conoce la pieza a interpretar. Sí, deben estar muy prontamente arraigados en la fe de las generaciones de sus padres para poder resistir con fuerza y decisión a los retos y tentaciones de su tiempo. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Nada más también decirles que en los márgenes del catecismo vienen algunas citas de escritores que no son creyentes, pero a mí me llama mucho la atención la última imagen de ese mismo cómic, de la última página, como cae y está rebotando para ir más arriba de donde había llegado. El catecismo tiene esa finalidad de ayudarnos a conocer a Dios, a conocer su amor que ha tenido por nosotros, pero a lanzarnos precisamente como lanza la respuesta de Jesús
a aquel joven, no solo a cumplir los mandamientos, porque es lo primero, cumple los mandamientos, a lo que él, como sabemos del texto, responde: ya lo hago. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y después ven y sigue. Si Dios está conmigo, ¿quién estará en contra mí? Dios está con nosotros, y eso es lo que yo descubro a través del catecismo de la Iglesia Católica. También que de ahí nace el Yucat, ya adaptado a los jóvenes. El catecismo, pues, es el inicio de este camino hacia la santidad, no es la meta. Y así conocemos, con la ayuda de la Iglesia, de la palabra y de los amigos, la voluntad de Dios. Que con el catecismo sobre todo se busque en los jóvenes que descubran que la vida no es demasiado fácil, pero sí se convierte, en una vida hermosa y feliz. Muchas gracias. Mi proyección y mi experiencia en la primera parte de la presentación del Yucat, el Catecismo Juvenil, pues me ha parecido muy interesante la parte de por qué creer en nuestra Iglesia Católica desde la raíz de ser, desde el Dios único, el Dios trinitario. Ha sido una experiencia muy padre, sobre todo enriquecedora para el trabajo pastoral con nuestros jóvenes aquí en la arquidiócesis, y también poco a poco también, pues qué mejor que con una formación personal. El Dios unitrino, pues seguimos con una frase: muy buena pregunta, y para esto habría que hacer cierta valoración crítica con el aporte del Yucat, puesto que nada más dedica 2 números a la afirmación trinitaria. Se extiende en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero en cuanto al término Trinidad, dedica únicamente 2 números, lo que el Catecismo de la Iglesia dedica pues abundantes páginas. El Yucat en unas cuantas líneas quiere seguir en esa clave de amor. También aquí en el Yucat se nos señalan algunos de los títulos, bueno, es que ya viene una cámara y de todos modos ya sé que estoy en radio, pero bueno, entonces algunos de los títulos que se menciona al Señor Jesús son propiamente su nombre, lo que significa Dios salva. Otros títulos son Mesías, ungido, Cristo, por supuesto, el griego, el Hijo único de Dios, el Señor. La impresión que tengo hasta ahorita de la presentación del Yucat ha sido muy buena. Es genial, se me hace formidable que presenten un documento para jóvenes acerca de lo que es el conocimiento de nuestra fe. Hasta el momento los expositores han sido muy buenos. Es genial que las grandes autoridades eclesiásticas se presenten ante los jóvenes. Esta segunda parte incluye de la pregunta 166 a la 278 de su Yucat. Ya veo que varios tienen por ahí el Yucat. Adelante. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito más del Yucat, tratar de entender un poco de qué trata esto. Vean, comenzamos por hacer una comparación de lo que es el Catecismo de la Iglesia. En el Yucat lo abrevian como CCE. Ya utilizamos las abreviaturas que utiliza el Catecismo para que nos vayamos acostumbrando, y lo que es el Yucat. Vean, el Catecismo en esta sección incluye 155 páginas, el Yucat solamente 58. Si ven que hay un poquito de diferencia en páginas, ¿verdad? A los jóvenes no les gusta leer, perfecto. Pero bueno, sí, no son puro texto, ahorita van a ver cómo vienen. Aparte, el número de apartados, vean, en el Catecismo hay 624 apartados. El Yucat solamente tomó 538, pero aparte los sintetizó así, los dejó muy pequeños. Ya verán ahorita. El Yucat todo lo presenta, lo hace a través de preguntas. Nuestra sección tiene 112 preguntas. ¿Ok? El aparato crítico en el Catecismo de la Iglesia Católica hace mucha referencia a las Sagradas Escrituras, al Magisterio, a los padres de la Iglesia, en su cuerpo formal. El aparato crítico del Yucat que se refiere mucho a las Sagradas Escrituras, pero sobre todo, lo principal es el Catecismo. Siempre nos está refiriendo y acá vamos a ver cómo está. También presenta citas de autores cristianos, también citas de la Escritura, pero los presenta como complemento, no como parte del cuerpo. Ahorita van a ver cómo lo tenemos.
En el catecismo no hay imágenes incluidas, el Yucat está lleno de imágenes, para que lo vayamos viendo, y también notas al margen. El catecismo no las incluye y este sí incluye las notas al margen. Vean, el Yucat, para presentar lo que es la liturgia tal cual, utiliza 4 páginas y el catecismo utiliza 10 páginas. Entonces vean cómo baja. Y solamente incluye 5 preguntas. Y aquí es muy importante que veamos la lógica que trae. Dice que en la primera pregunta, ¿por qué celebra la Iglesia con tanta frecuencia el culto divino? Yo creo que muchas veces los chicos nos preguntan, ¿y por qué tenemos que ir a misa cada 8 días? ¿O por qué tengo que ir a la iglesia tan seguido? Pues vean, aquí justamente la riqueza de este catecismo es que cuando vimos cómo se hizo el Yucat, veíamos que se reunieron por varios veranos más de 50 chavos y empezaban a presentar todas sus preguntas que tenían a un grupo de teólogos, pero preguntas desde la fe. Y entonces es como surgen estas preguntas. Por eso se dan cuenta, las preguntas son muy atinadas y yo creo que más de una vez nos las hemos hecho todos. Para entender mejor el Yucat y para que entremos, aquí tendríamos lo que son las 4 páginas que les decía. Pero vean, queríamos aprovechar y presentarles lo que es el Yucat. El Yucat, les decía, parte de preguntas. Hace una pregunta, luego contesta, y lo van a ver con letras negritas, lo que dice el catecismo de la Iglesia. Vean cómo viene el catecismo y te dice en qué apartados del catecismo lo puedes encontrar por si quieres profundizar. Después ya trae la explicación y la reflexión a la que llegaron los jóvenes que estaban reunidos. Entonces hagan de cuenta que esto lo traduce al lenguaje de los jóvenes. Y luego, por si tienes alguna duda o no entendiste, te va poniendo, por ejemplo, todo lo que ustedes encuentren con signos de interrogación significa que es una definición. Bueno, mi impresión sobre esta jornada de trabajo del Yucat, la introducción por el padre Francisco Javier Ruiz fue muy precisa, muy puntual, muy concreta. Nos pudo dar pues la parte de la historia del catecismo de la Iglesia y cómo aterriza en el catecismo a los jóvenes con esta estructura y sobre todo con esta invitación. Entonces, esta tercera parte del catecismo juvenil del Yucat nos invita a tener en cuenta cómo tener esa ponencia de lo que creo, de lo que celebro y lo que vivo. Y en torno a ella pues entran preguntas muy importantes que a nivel humano tienen cierta relevancia, como el hecho de la dignidad humana. Claro. Bueno, son 5 puntos en el cual les voy a enseñar. A ver. Punto número 1. Primero está el deseo de querer hacer oración. Y por lo visto, ustedes tienen mucho deseo. Claro. Número 2 está la sed de Dios. Y el número 3 es platicar chido con Dios, así como cuando platicamos con un amigo que cotorreamos, le abrimos el corazón, ¿verdad? Entonces así también con Dios. Número 4, deben de ser muy constantes. Y sobre todo, lo más importante es
¿Sí sabían? Sí. Ah, bueno. El que no sabía, pues sí, el viejo, mucho gusto. Yo vengo a compartirles sobre mi vida y sobre mi experiencia. ¿Sí? Yo cuando tenía 75 años, hace mucho, ya llovió. Cuando tenía 75 años, pues Dios me habló. Mi nombre es Moisés. Les voy a contar un poco de mi historia y espero no se duerman, porque si no, pues desde aquí los voy a alcanzar. Mi nombre es Moisés. Resulta que cuando yo nací, mi madre tuvo que cuidarme porque en ese entonces en Egipto había una ley que decía que todo hijo nacido varón de Israel tenía que morir. Mi madre, como buena madre, no obedeció y me cuidó. Pero llegó el momento en que ya no pudo cuidarme, entonces tuvo que arrojarme en una canasta en las aguas del río. Entonces, vamos a ver. ¿La primera cuál es? No se me duerman. La primera, la segunda, la cuarta y la quinta. Dime, ¿me faltó alguna? ¿Cuál? Es que yo siempre me la vuelo. Échale. Y la tercera, de rodillas. Alzamos nuestros brazos como queriendo alcanzar el cielo para encontrarnos con nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. No es que lo busquemos en las alturas, Dios está en todas partes, pero hacemos en realidad. Pero también creo que es un reto muy grande para nosotros y para los obispos, el llevar a hacer vida este catecismo de los jóvenes, pero para los jóvenes. El hecho de que se piense que los jóvenes también deben de tener un catecismo, porque así como que el catecismo de la Iglesia Católica no es como que muy atractivo para los jóvenes. Llegamos a ciertas conclusiones. Primero, gran respuesta de la Iglesia universal para los jóvenes. Nos llamaba la atención un comentario que decía en una de las diapositivas: este es un catecismo más pastoral y menos dogmático. Fundamental, una gran respuesta que a veces nuestra madre Iglesia se tarda un poco en dar respuesta a la problemática juvenil. Pues en el equipo también veíamos la importancia de cómo la Iglesia está dando respuesta a una necesidad tan grande que es en los jóvenes, ¿verdad? Ese deseo de no solamente conocer lo que se dan en las homilías o en los diferentes grupos que hay mucho entusiasmo por ver un catecismo con un lenguaje muy adaptado al lenguaje juvenil, cercano, por los ejemplos, las definiciones que ponen, que ver un catecismo que está muy sintetizado también es algo atractivo, y también que la preocupación de que no se quede solamente en el librero, sino darlo a conocer, que llegue a los jóvenes de manera creativa como lo hicieron en esta presentación. Y también felicitar aquí al Instituto Teológico Salesiano, porque parece que es la primera presentación que se da en México. Sí, que es el primer evento donde se da a conocer. Y una motivación a nuestro obispo Héctor Luis aquí presente, que así como el Papa le regaló el catecismo a todos los jóvenes, él nos lo regala a los mexicanos. Y entonces esa motivación que nos hace el Papa de conozcan el catecismo, no es tanto el libro, es conozcan su fe. Todas las palabras de la pasada Jornada Mundial de la Juventud es: oigan, hay que estar arraigados, firmes en la fe, hay que meter pues nuestros pies, nuestras raíces, hundirlo, y entonces nuestra fe se convierte en una opción de autenticidad. En un mundo donde los jóvenes buscan ser auténticos, nuestra fe es una propuesta padrísima de poder encontrar respuesta a esa sed de autenticidad. Pues este proyecto nos lanza a todos, nos lanza a todos como iglesia a querer a nuestros jóvenes, a estar cerca de ellos, a escucharlos, a permitirles también escuchar.